Buenos días, siendo las 10:02 de la mañana del 5 de abril del 2021, se inicia sesión a la espera de los estudiosos. Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Buenos días, Chelsea, buenos días, Natalia, buenos días, Estefanía, ¿cómo van? Bueno, chicos, ya saben, vamos a esperar 5 minuticos a sus compañeros e iniciamos con nuestra sesión del día, ¿listo? Buenos días, María Alejandra, buenos días, Jamie, buenos días, Lorena, ¿cómo van? Hola, Diana, ¿cómo estás? ¿Qué tal esa Semana Santa? ¿Cómo les fue? Bien, 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 juicioso. Conéctate, porfa. Allá a la clase, conéctate desde el computador también, porfa. Bueno, les cuento, tenemos que hablar bastantes cosas el día de hoy. Eh, Estoy aquí con Sebastián. Él va a ser quien nos realice la práctica y esperemos que llegue alguien más. Les pido una disculpa por haberles enviado el mensaje ayer tan tarde, pero pues en realidad hasta ayer me confirmaron que podíamos vernos, entonces espero que venga alguien más. Si no, pues nos tocará a Sebastián y a mí hacer la práctica solos, ¿listo? Tenemos atrasada todavía una sesión. Acuérdense que por el lunes festivo de hace 15 días, creo que fue, más de 15 días, estamos atrasados una sesión. Entonces, ¿les parece bien si nos reunimos el viernes de esta semana a hacer la sesión que tenemos atrasada para ponernos al día? Listo. Listo. ¿A qué horas? Es una muy buena pregunta. Entonces, en mi horario. Mm, ¿Les parece bien el viernes a las 8 de la mañana? Como para que tampoco les toque madrugar a clase de 7. Ah, changos. Bueno, está bien. Dile a Ana que nos... ¿A las 10? Listo. Entonces las opciones son a las 8 o a las 10. Ustedes díganme cómo quieren. A las 10. Ok, listo. Entonces nos vemos este viernes a las 10 de la mañana. ¿Listo? A ver si puedo configurar este cacharro que me está volviendo loco. No, necesito ahora cómo desactivo esas notificaciones emergentes.
Creo que no se puede decir. Ah, bueno, no importa. Entonces, espérenme de una vez la nota. Entonces, viernes de esta semana es que como 9. Sí. Es el grupo A1B, ¿cierto, Sebas? A1. A1A, seguro. A1. Listo. Listo. Entonces ya lo dejé agendado. Para el viernes, pues. Para el viernes a las 10 de la mañana. Ojo, esa sesión es en casa, por favor. Nos reunimos por este medio, ¿listo? Para que no lleguen aquí. Entonces, miren, el día de hoy vamos a ver el tema de electroencefalografía, ¿listo? Es un tema que es bastante interesante, pero para poder hablar de él vamos a hacer un repasito, ¿listo? El viernes vamos a revisar el tema se me fue la palabra, de movimientos oculares. Para esa guía tenemos que usar el Biopac, pero entonces los puntos de Biopac de esa guía vamos a dejarlos en pendiente porque ni modo de hacer esa guía así, ¿listo? Entonces ustedes hacen los puntos de la guía que se puedan hacer y los otros pues no, ¿listo? ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí de lo que vamos a hacer entonces esta semana? Listo. Entonces, empecemos a trabajar. Un momento que estoy cuadrando aquí la pantalla. Ay, Dios. Bueno, los que tengan micrófono, por favor, usen el micrófono. Y empecemos. Entonces, el tema de hoy, electroencefalograma, ondas cerebrales, ¿listo? Es un tema que es muy interesante en realidad, pero como les decía, tenemos que hablar un momentico del sistema nervioso. Entonces recordemos el sistema nervioso. ¿Se ve mi pantalla ya, Sebas? Sí. Listo. Sistema nervioso, tenemos sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. ¿Listo? Entonces recordemos cómo se compone esta vaina, lo vimos el semestre pasado. Bueno, algunos. Entonces, sistema nervioso central, tenemos el cerebro y la médula espinal. ¿Listo? Sistema nervioso periférico. Vamos a tener las raíces nerviosas. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? El sistema nervioso va a tener además una subdivisión que es la región sensitiva, la división sensitiva y la división motora. ¿Listo? La división sensitiva son el grupo de fibras que se llaman fibras aferentes. O sea, son fibras que vienen en este sentido. Por ejemplo, Sebas, una caricia de la chica que te guste. Una caricia se ocurre sobre la piel. Creo que el semestre pasado cogí a Natalia de parche con este tema. ¿Cierto, Natalia? Natalia. Todos me oyen, estoy hablando solo aquí con Sebastián. ¿Sí me oyen? Bueno. Natalia que se está haciendo la ruda que me está ignorando entonces. Entonces, una caricia de la chica que nos gusta. Vengo aquí a Sebastián, una caricia de la chica que le gusta.
Ese es un estímulo sensitivo. Ese estímulo viaja rápidamente por las fibras aferentes, perdón, a su cerebro. Y ahí hay una reacción que le dice, devuelva la caricia, porque si ella ya acarició, ya dio permiso para que la acariciara. Consentimiento ante todo. Ustedes saben que hablamos de consentimiento y cultura del respeto con los demás, ¿no? Entonces esa fibra motora sale por las fibras eferentes y va ¿a dónde? Al músculo estriado. ¿Listo? Pero la división motora va a tener otra subdivisión. Entonces vamos a escribir entonces acá. Sistema nervioso. Se divide en central y periférico. El central va a tener sensitivos y motores, receptores sensitivos y motores. Y el periférico va a tener también sensitivos y motores. ¿Listo? Pero las motores se van a dividir en el sistema somático y el sistema autónomo. El somático es el que yo controlo. Entonces, por ejemplo, devolverle la caricia a la chica. Pero es que no solamente la caricia va a generar una respuesta de devolver la caricia. También va a generar, por ejemplo, si Sebastián es tan tímido como yo y la chica le da una caricia, él va a empezar a sudar, ¿cierto? Y se le va a acelerar la frecuencia cardíaca. Eso se llama autónomo. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí esa parte? Chicos en casa, ¿todos claros hasta ahí? Listo. Ahora, tenemos el sistema nervioso simpático y parasimpático. ¿Cuál es el simpático y cuál es el parasimpático? ¿Cuál recuerdan? Si no recuerden, los leen rápido y me dicen. Simpático y parasimpático. Ahorita miramos la línea. ¿Cuál es el sistema nervioso simpático y cuál es el parasimpático? Vengan, despierten que ya acabó la Semana Santa. El simpático funciona en situaciones de peligro. Bueno, sí es una forma de decirlo, que se activa el sistema lucha-huida. Pero, por ejemplo, si Sebastián es muy tímido, ¿qué va a pasar cuando esta chica lo toque? Se va a poner nervioso y entonces se va a activar el sistema simpático o el parasimpático. El simpático, claro, porque él está en peligro, su cuerpo dice, esto es peligroso, esta chica está coqueteando. Entonces ahí se activa el sistema nervioso simpático. ¿Listo? Pese a que él no está en un verdadero peligro, no está en peligro su vida, de pronto le romperán el corazón, pero esa es otra historia. Pero no está en un peligro real, ¿listo? El parasimpático, pues como no podemos vivir en estado simpático todo el tiempo, corazón acelerado, manos sudorosas, pupilas supremamente dilatadas, movimientos rápidos, músculos tensos y fuertes, no vivimos todo el tiempo en eso, entonces tenemos el sistema parasimpático que se va a encargar de regular esa actividad, ¿listo? Que ya es un estado de relajamiento. Listo. Ahí para que se acuerden rápidamente el sistema nervioso. Cerebro. La anatomía del cerebro en realidad es una vaina que es un poco compleja, pero vamos a hablarla muy a grosso modo porque pues esto es clase de electroencefalograma, no clase de anatomía del cerebro. Entonces, tenemos un lóbulo frontal que quiero que se fijen en lo siguiente. Permítanme un segundo, buscar una imagen y se las pego aquí en la diapositiva.
Acá, una imagen, un dibujo de los diferentes cráneos. Este es el de la izquierda, es el de un chimpancé, el del medio es el de un humano y el de la derecha es el de un gorila. ¿Qué notan de diferente en esos cráneos? Es el tamaño del cerebro, de donde se sale el cerebro. Bueno, sí, la bóveda craneana es diferente, pero fíjense la parte de la frente del cráneo, o sea, esta parte de acá, la frente. Un momento. Miren la frente del humano y miren la frente del chimpancé. Justo debajo de este hueso que se llama el hueso frontal viene un espacio que se llama el lóbulo frontal. ¿Qué tenemos de diferente los humanos a los chimpancés? Razón. La razón, muy bien, el razonamiento, las funciones cognitivas. Por ejemplo, ustedes le pueden enseñar a un chimpancé a hablar en lenguaje de señas, pero él no va a sostener una charla en lenguaje de señas tan marcada como la que puede desarrollar una persona con su limitación auditiva que va a utilizar el lenguaje de señas para comunicarse. El chimpancé le responde a ustedes que quiere un banano, que quiere una cosa, que quiere la otra, que se siente triste, que se siente feliz. Más allá de eso, él no puede responder porque su lóbulo frontal no está permitiéndole realizar actividades cognitivas avanzadas. Ustedes pueden enseñarle de pronto a un chimpancé a hacer sumas simples de que tiene 5 dedos o tiene 3 bananos y se come uno, le quedan 2. Pero pongan un chimpancé a hacer cálculo diferencial. Yo no puedo hacer cálculo diferencial, pero no soy un chimpancé. Yo puedo hacer otras cosas, mi cerebro está entrenado para otras cosas. Pero ustedes por más que quieran no le pueden enseñar a un chimpancé a hacer procedimientos cognitivos avanzados. ¿Listo? Hace un tiempo esta práctica, bueno, esta práctica no, en el semestre pasado hacíamos práctica con disección de cerebro de cerdo. Pero al final descartamos eso porque es que el cerebro de cerdo tampoco, por más que los tejidos del cerdo sean parecidos a los nuestros, tampoco tiene lóbulo frontal, entonces se perdía mucha parte de la disección en eso. ¿Listo? Entonces, ese es el lóbulo frontal. Por eso nuestro lóbulo frontal, y ese es nuestro éxito como especie, ha sido el desarrollo del lóbulo frontal. ¿Listo? Y ese desarrollo se ha dado, bueno, a nivel evolutivo dicen que se ha dado por el consumo de alimentos cocinados, especialmente la carne, porque las proteínas y las grasas de la carne cocinadas han permitido un desarrollo evolutivo. ¿Listo? Después, si quieren, discutimos el tema del vegetarianismo. ¿Listo? Entonces tenemos un lóbulo frontal, un lóbulo temporal que va a estar pues debajo del hueso temporal. El hueso temporal es el que queda alrededor de las orejas. Un lóbulo parietal que queda por arriba, un lóbulo occipital que se va a encargar del área de la visión, el cerebelo que nos va a encargar del equilibrio y el tallo cerebral y el bulbo raquídeo que se van a encargar de regular todo lo que son las funciones vitales. ¿Listo? Después la respiración, el latido del corazón, la producción de orina. ¿Listo? Pero ¿alguno de ustedes ha tocado alguna vez un cerebro de cerdo, de vaca o de algún animalito? O bueno, de pronto de persona también, ¿alguna ha tenido la oportunidad de tocar un cerebro? No, nunca, nadie. Para una persona tocaría como en un anfiteatro, ¿verdad? Sí, para una persona tocar en un anfiteatro o de pronto en un accidente de tráfico. Bueno, el cerebro es un tejido que es bastante friable, bastante maleable, bastante delicado. Listo, es blandito. Mi abuelo se los comía con huevos batidos, los de vaca. Mi abuelo era un señor raro. ¿Listo? Y el cráneo es totalmente duro. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Que el cerebro está ahí suspendido en el aire dentro del cráneo? ¿O qué necesitaríamos ahí? ¿O cómo hacemos para que el cerebro se proteja y no se sangolotee con subir unas escaleras, por ejemplo? Porque imagínense el cerebro ahí flotando en el cráneo y uno caminando un poquito y ya se topió el cerebro, ya quedó uno tonto. Perdió el conocimiento matemático en el primer paso después de levantarse de la cama.
el cerebro, ¿cómo se llama? Se golpea contra el cráneo. Eso es una contusión. Contusión. ¿Listo? Ya dependiendo, porque es que, mira, el trauma cráneoencefálico. Entonces aquí Sebastián pregunta que cómo se llama cuando uno se golpea el cerebro contra el cráneo. Bueno, el líquido cefalorraquídeo, pero acuérdate que el líquido cefalorraquídeo cumple una función de protección, pero su función real es más de nutrición, Diana. Entonces hay varios, eso se llama trauma cráneoencefálico cuando hay un golpe en el cráneo y el cerebro. Dependiendo del nivel, se puede considerar simplemente un trauma cráneoencefálico leve, no hay mayor problema. Un nivel 2 ya es un trauma cráneoencefálico moderado, que es una contusión, que hay daños en el tejido cerebral, pero no es un daño a largo plazo, simplemente que se inflamó por el golpe. Y un trauma craneoencefálico severo, que ya es que uno, por ejemplo, tipo novela que se pegan en la casa y pierden la memoria. Eso es lo que causa la amnesia. Sí, pero son raros en realidad los casos. O sea, la amnesia por trauma es frecuente, pero es amnesia a corto plazo. Tú hablas con alguien que tiene un accidente de tráfico grave y, y perdió la memoria del momento del accidente, o de pronto de una hora antes del accidente, o del día del accidente. Pero más allá de eso, no es muy frecuente que se dé la amnesia por trauma. Es como del momentico y pues es porque el cerebro busca protegerse psicológicamente, crea otra serie de mecanismos de defensa para protegerse en una situación estresante, pero no es como tal. Ya los trastornos psiquiátricos, por ejemplo, ¿has visto Fragmentado? Sí, las varias personalidades. El trastorno de personalidad múltiple, bueno, se llama trastorno de personalidad disociativa, se produce como un mecanismo de defensa del cerebro para protegerse de varios traumas. Pero así como en Fragmentado, yo nunca he visto. Yo he visto con 2, 3 personalidades. Y es fregado. Pero eso como tal es más por psicología, ¿sí? O sea, Psicología y psiquiatría, porque es que el cerebro. Entonces entiendan esto. Desde el punto netamente biológico, los seres vivos somos un montón de reacciones químicas. Y eso es cierto. Como un computador en realidad es un montón de. El funcionamiento de un computador, ¿qué es? Un montón de códigos. Pero a veces los computadores hacen cambios en el código para protegerse de ciertas cosas, que eso es lo que hace la inteligencia artificial. Cambios en el código instaurados por alguna amenaza o algún cambio. Así funciona el cerebro. El cerebro, cuando está sometido a alguna situación de estrés, genera una reacción química que produce, el resultado es una proyección de una personalidad diferente, una amnesia, una cosa que se llama fuga disociativa, que es gente que se bloquea en situaciones de estrés. Por ejemplo, te cuento lo que llaman que es enlaguna. No la enlagunación por tomar, sino, por ejemplo, a mí me pasa, por ejemplo, cuando yo peleo ya en situaciones, he tenido que pelear o defenderme a mí o a mi familia en situaciones de verdadero estrés. Yo me acuerdo que yo estoy sentado acá y lo siguiente que recuerdo es que estoy peleando. No me acuerdo del trayecto. El cerebro bloquea cierto tipo de reacciones que no son pertinentes para el momento. ¿Listo? Eso es divertido. El tema de neuro es muy, muy interesante. Muy bien, Estefanía, volviendo al cuento. Las meninges, muy bien. Las meninges son un grupo de membranas que van a recubrir el cerebro y lo van a fijar al cráneo para que no esté bamboleándose. Y el líquido cefalorraquídeo lo va a nutrir porque acuérdense que el cerebro, pese a ser un órgano que requiere sangre y requiere oxígeno de manera constante, el contacto directo de la sangre con el cerebro es tóxico. El hierro de la sangre mata las células cerebrales. Entonces hay que tener una forma, y con todos los nervios en realidad, con las neuronas, con todos. Entonces hay que tener un mecanismo que garantice que los nutrientes van a llegar al cerebro, pero no van a llegar directamente en forma de sangre, como por ejemplo si hablamos en un músculo. ¿Listo? Muy bien, Estefanía. Estefanía, ¿de casualidad recuerdas cuántas meninges tenemos? ¿O alguien recuerda cuáles son las 3 meninges? la de dura madre, Muy bien, la dura madre, la madre, pia madre. Yo les había contado el mito de una chica que la habían convertido en una araña. ¿Tú estuviste conmigo el semestre pasado? Aracnoides. Muy bien. ¿Listo? ¿Tú estuviste conmigo el semestre pasado, sabes? ¿cómo? ¿Estuviste conmigo el semestre pasado? Sí, sí, sí. Ah, por eso que te acordaste del mito.
Listo, entonces acuérdense, de afuera hacia adentro. Pongamos acá esto y agrandémoslo un poquito. De afuera hacia adentro, dura madre, la más externa, aracnoides, la del medio, y pia madre, la más interna. ¿Listo? Entonces, esas son las tres meninges que nos van a mantener el cerebro en su lugar, lo van a mantener protegido y lo van a mantener nutrido. ¿Listo? Desde un corte sagital podemos ver que el cerebro va a tener un cuerpo calloso, que es esta estructura de acá, que se llama así porque parece un callo. ¿Listo? Que hace parte del mesencéfalo. ¿Listo? Nuestro cerebro diencéfalo, que es la parte del medio. Aquí es donde va a circular el líquido cefalorraquídeo, llaman los ventrículos cerebrales. Ahí va a circular el líquido cefalorraquídeo dentro del cerebro para permitirle nutrir y que todo lo que vaya pasando a todo el cerebro. ¿Listo? Todos los nutrientes. El cerebelo, el mesencéfalo y el bulbo raquídeo, encargados de las funciones vitales. Listo. Aunque parezca loco, el cerebro está topografiado. ¿Qué quiere decir que es? Bueno, sí, topografiado, no, la palabra sería topografiado, sería como mapeado, muchas gracias. O sea, el cerebro está mapeado, ¿listo? Cada una de estas partes del mapa se va a encargar de cumplir una función, ¿listo? ¿Cómo se dieron cuenta de eso? Finales del siglo XIX, primera mitad del siglo XX, llegaditos antecitos de los años 50, se hacían experimentos con los locos, los pacientes psiquiátricos en los manicomios. Acuérdense, vuelve y juega, acuérdense de la ilustración, que rompe el paradigma de que el cuerpo humano no se debe investigar porque sería atentar contra la magia de Dios, la obra de Dios. Ya en esta época, en el siglo XVIII, se empieza a pensar que toca conocer el cuerpo humano. Y curiosamente para esa época, la enfermedad mental, la demencia, empieza a tomar un valor muy importante en la sociedad. Es cuando surgen los primeros psiquiatras, psicoanalistas, bueno, todos estos locos a finales del siglo XIX. Y entonces dicen, bueno, sabemos que el que controla el cuerpo humano es el cerebro. Esto ya lo sabemos, lo tenemos claro. ¿Por qué? Porque hemos visto que un decapitado pues se muere. Mientras que alguien que pierde un brazo pues no se muere. Entonces pues sabemos que el que controla una bala en el corazón, ahí alcanzan a vivir, pero el decapitado se muere casi que inmediatamente. Entonces, el cerebro, la cabeza es lo que hay más importante. Entonces, tenemos que saber qué es lo que pasa en la cabeza. Entonces, estos locos empiezan a coger ¿a quién? A los indigentes, a los pacientes psiquiátricos, y les empiezan a abrir el cráneo, y empiezan a cacharrearles con el cerebro. Entonces, uy, si le pellizco acá se quedó ciego. Uy, si le pellizco acá se empieza a comportar bien. Uy, si lo pellizco aquí lo maté. Ya sea con taladros, no sé si han visto esta serie en Netflix que se llama Ratchet, la de una enfermera. Bueno, es una serie interesante, véanla. Es de medio suspenso, pero ella habla de eso. Entraban al cerebro a través de los ojos, de la cavidad orbitaria, metían picahielos, bueno. Eso es una lobotomía. ¿Listo? Y eso lo hacían en todo el mundo, no le vamos a echar la culpa solo a los gringos o a los alemanes que eran nazis, no, eso lo hacían en todo el mundo avanzado, lo empezaron a hacer. ¿Listo? Ya después de la Segunda Guerra Mundial se establecen ciertos parámetros para la investigación en ciencia que se llaman los tratados de Nuremberg para el desarrollo de la ciencia, respetando los derechos de las personas, porque pues todo el mundo dice, ay, que los nazis, y los nazis, y los nazis, y pues los científicos nazis decían, bueno, listo, nosotros hacemos las cosas mal, ¿cómo las hacen ustedes? Y todo el mundo dijo, pues nosotros también las hacemos igual. Entonces se llegó a un concilio para que no fuera tan injusto, porque en realidad sí sería injusto juzgar solo a los nazis cuando no solamente ellos hacían esto lo hacía todo el mundo. ¿Listo? Y pese a que es cruel, gracias a eso tenemos este mapita. Gracias a esto se pudo dar un conocimiento y el desarrollo de las resonancias, de las tomografías, de una mano de cosas. Entonces, pues no les demos tanto palo a estos científicos de esa época, ¿listo? Entonces, vamos a hablar color por color rápidamente. Campo frontal de los ojos, aquí va a pasar, en este lóbulo va a pasar todo el funcionamiento de la visión frontal. ¿Listo? Si ustedes recuerdan evolutivamente,
Los depredadores tenemos los ojos adelante, las presas tienen los ojos a los lados. Si se han fijado, los conejos, las aves, todos tienen los ojos a los lados, pero por ejemplo las águilas, los lobos, los chimpancés tienen los ojos adelante. Entonces, por eso. ¿Listo? Este rosado más clarito se va a encargar de la parte motora del todo el cuerpo, la interpretación y la formación de impulsos motores. ¿Listo? Entonces pongamos ejemplo a Sebastián. Si a Sebastián lo acaricia un chico, Sebastián la respuesta va a ser quitar la mano ahí mismo. Y si este chico se pone pesado, probablemente meterle un codazo. ¿Listo? Entonces, esa es la respuesta motora. La visión temporal se va a dar acá. ¿Qué es la visión temporal? Lo que llamamos el rabillo del ojo, la visión periférica. ¿Listo? Nosotros no alcanzamos a ver, tenemos un campo de visión, lo hablaremos cuando veamos movimientos oculares, pero está limitado. Si alguien nos llega fuera de ese campo de visión, a menos que ustedes hayan salido de Naruto, no van a ver nada de ahí. ¿Listo? Si no entendieron el chiste de Naruto, les falta cultura. Aunque sea la primera temporada. ¿Listo? La parte que está en azul más oscurito ya es como tal el lóbulo occipital. Ese lóbulo se encarga no solamente de la visión, sino de la interpretación de las imágenes. Es por eso que ustedes de pronto también habrán visto en alguna película o novela que a alguien le dan un tiestazo en la nuca y esa persona queda ciega. Y le revisan los ojos están perfectos, pero esta persona no interpreta lo que ve. No reconoce la diferencia entre la imagen de su mamá y la imagen de su perro. ¿Listo? Es un tipo de ceguera, no es muy frecuente afortunadamente, pero es algo totalmente neurológico. ¿Listo? Área de Broca, área de Wernicke. Rápido, Godleen, ¿qué es eso? Área de Broca, área de Wernicke. Godleenlo y me dicen. 2 minutos para que lo godleen. Porque esas son de las áreas más importantes que están asociadas con la audición. Por eso están todos en el lóbulo. Y miren, voy a colocarle otro color. Lo voy a subrayar de verde. Están todos debajo del hueso temporal y en el lóbulo temporal. Rápido, busquen qué es eso. Pero esa ceguera que tú dices de que se va a ver por la parte de atrás, esa es, o sea, no puedo ver definitivamente o solo como ver borroso así. No se interpretan las imágenes. Ah, O sea, la persona dice no veo es porque no entiende lo que está viendo, porque sus ojos pueden estar funcionando bien. De hecho, por ejemplo, ¿no les ha pasado que de pronto cuando eran niños se caían en bicicleta y se pegaban en la espalda, en la nuca y decían, no veo? Todo el mundo se asustaba ahí mismo. Es por eso, es un trauma ahí que corta el impulso. Afortunadamente ese golpe es gradual, pero un daño severo, por ejemplo, una bala que entra por acá. Digamos, no sé, me fueron a meter un tiro acá y yo me moví, me metieron fue la bala acá y la bala salió. Quedé ciego. pero o sea, si es un golpe que uno se recupere es... Sí, sí es algo leve. Ah, ok. Es como, por ejemplo, un golpe te puede dejar tonto de por vida o te puede dejar atontado en un momento. Por ejemplo, el knockout del boxeo. Un knockout te atonta un momentico, te desconecta y ¡pum! Caes. Pero un accidente de tráfico grave, o por ejemplo que te cayó, vas saliendo aquí y al frente están en obra y te cae un ladrillo directo en la cabeza y te mata. O te deja en coma, o te hizo daño, trauma tan cerebral que te dejó con un daño cerebral permanente. Pero entonces, digamos, cuando hay parálisis, Bueno, las parálisis, por ejemplo, las personas que sufren evento cerebrovascular. Entonces, evento cerebrovascular, mientras sus compañeros buscan el área de Broca y Wernicke. Cerebro, habíamos dicho que el cerebro requiere un montón de sangre, ¿no? Pero esa sangre no va a llegar directamente al cerebro, sino que tiene que llegar a través de estas arterias que se llaman el polígono de Willis, como Bruce Willis, polígono de Willis, o de Willis. Y este polígono, por ejemplo, la persona, bueno, hablamos la clase pasada de tensión arterial, colesterol, ya sabes cómo se obstruye un vaso. Se le obstruye esta arteria de acá. Entonces, esta parte de su cerebro se va a morir. Y aquí en este espacio hay una cosa que se llama la decusación de las pirámides, que es que lo que está a este lado se encarga de la movilidad de este lado. Entonces, por ejemplo, si este es el lado izquierdo, este está el lado derecho, este es el lado izquierdo, esa persona se bloquea acá, su cerebro se empieza a morir acá y no puede mover esta parte del cuerpo. Entonces, eso ya es una parálisis y es un daño permanente.
Por eso cuando les decía, creo que no les dije las pasadas, cuando hay un evento cerebrovascular o un infarto, ustedes tienen 6 horas para llevar a esa persona al médico. Después de 6 horas el daño en el cerebro, el daño sobre el tejido es permanente. ¿Listo? Pero en este caso, pues, eso fue lo que pasó. Hay eventos cerebrovasculares tan tenaces que es que esto se tapa tanto que no pasa ni una gota de sangre y la sangre sigue llegando con presión alta y se rompe. Y ese reguero de sangre directo contra el cerebro es tóxico, se llama un evento cerebrovascular hemorrágico. Eso mata aún más el tejido y es más difícil de tratar. Este simplemente es destapar el tubo, pero el otro es busque dónde está roto el tubo, recoja el reguero, seque lo mejor que pueda y cierre el tubo. Eso es complicadísimo. Este tiene como 3 horas de sobrevida. Lo que llaman una trombosis, que se murió una trombosis ahí mismo. Listo, entonces, Diana nos dice que el área de Wernicke es para la comprensión del lenguaje y el área de Broca es para la emisión del lenguaje. ¿Listo? Natalia, es que no le... Pero... Natalia se había quedado callada y ya que me saca la piedra... No, pues es que, bueno, para los que no entendieron la referencia de Naruto. En Naruto hay unos locos que tienen un poder especial, que tienen una visión periférica como de 180 grados, que de 360 grados, les falta un poquitico, casi tiene como un punto ciego nomás. Entonces, pues yo les decía que si ustedes logran ver más de los, bueno, algunos tenemos una visión periférica como de 180, casi de 190 grados, pero si ustedes logran ver más de eso, ustedes ya salieron de Naruto, pero Natalia se tiró el chiste. Entonces, muy bien, área de Broca se encarga de la emisión del lenguaje. Ahí, Natalia, tú sabes que todo es cariño. No es bullying, es cariño. Listo, entonces, área de Broca se encarga de la emisión del lenguaje, de la formación de las palabras. Área de Wernicke se encarga de la comprensión de las palabras. ¿Listo? Las alteraciones de estas dos áreas van a dar algo que se llama la afasia, ya sea afasia de emisión o afasia de comprensión. Y es diferente, por ejemplo, si yo a ustedes les hablo de un electrocardiograma, una onda P, una onda T, ustedes no van a entender un carajo de eso porque no tienen el conocimiento. Pero si yo les hablo de la situación política del país, que más o menos todos la conocemos independiente de nuestras posiciones, todos sabemos cómo está el país más o menos por los laditos, entonces, si yo les digo, no, que el presidente Duque es un presidente que fue puesto en las elecciones del año 2018, perteneciente al Centro Democrático, ustedes están entendiendo todo lo que estoy diciendo. Pero cuando uno tiene una fascia, yo les puedo estar explicando esto de la presidencia, del presidente y todo esto, y ustedes no van a entender nada. No porque no sepan qué es el Centro Democrático, no porque no sepan que hubo elecciones en 2018, sino porque ustedes van a escuchar como que yo estoy diciendo bla, 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 bla. ¿Listo? Eso es una fascia de comprensión. Y una fascia de emisión es que ustedes entienden lo que yo estoy diciendo. Y estamos hablando, por ejemplo, estamos hablando del presidente. Y de pronto alguno de ustedes me dice carro, avión, moto. Y yo, pero ¿de qué está hablando este loco? Y eso es algo preocupante, uno lo encuentra chistoso, pero en realidad es algo preocupante. Cuando ustedes estén hablando con alguien y, por ejemplo, con sus abuelitas, y sus abuelitas empiezan y le responden un montón de incoherencias o no pueden siquiera emitir lenguaje hablado, eso es un símbolo de que hay un evento cerebrovascular. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Cogen a su abuelita, la montan en un carro y se van por urgencias. No esperen una ambulancia. Cojan a la viejita porque no saben cuánto tiempo lleva así. Cojan, la lleven a la urgencia. ¿Listo? Entonces, esa quería que la estuvieran. Cognición. La parte blanca. ¿Qué habíamos dicho? Que nos diferencia de los chimpancés. El lóbulo frontal. Ese lóbulo frontal es el que ustedes le pueden dar gracias por entender o no entender un tema. ¿Listo? La emocionalidad está en esta parte de acá. De hecho, se dieron cuenta porque personas que eran muy susceptibles, volvemos a las historias de los manicomios, les hacían lobotomía y se daban cuenta que personas que lloraban mucho cuando les tocaban acá, dejaban de llorar. O sea, el paciente, la mujer histérica, así en su crisis de ansiedad, y llegaba este loco, el cirujano, y ¡pum! Le metía un palo por la oreja, un picahielo por la oreja, y esta vieja dejaba de llorar y nunca más volvía a llorar. Y uno decía, ah, pues chévere, el problema es que también dejaba de sonreír, también dejaba de expresar cualquier emoción.
Y ahí ya poseemos un problema. ¿Listo? El olfato. Espérenme, voy borrando todo acá esto porque necesito. El olfato es uno de los órganos más primitivos que tenemos. Ustedes ven y todas las especies, avanzadas o no avanzadas, detectan a sus depredadores por el olfato. Castores, topos, lombrices, todos detectan esto por el olfato. Más o menos evolucionado lo detectan a sus depredadores. Entonces es un órgano muy primitivo, es un sentido muy primitivo, pero totalmente necesario para la subsistencia. Imagínense ustedes, por ejemplo, los que les dio COVID. No sé si alguno de ustedes ya le dio COVID. Ya te respondo la pregunta, Diana. ¿Alguno de ustedes ya le dio COVID o a nadie le ha dado COVID? Ah, Diana, ¿te dio con síntomas de pérdida de olfato? ¿Y qué tal era comerse, por ejemplo, una hamburguesa sin olfato? Pues mi prima le dio al tiempo que yo y ella comía una cosa, es que no sé cómo explicarlo, pero el caso es que tuvo un helado y le metió como un guiso y se lo comió y se reía porque no sentía nada y pues decían que sabía feo, pero pues nosotros no sentíamos nada. Ahí tienen. ¿Sí ven? Entonces, en realidad, el sentido del olfato es incluso para la supervivencia, no solamente para los depredadores, sino para saber qué cosas son comestibles y qué cosas no son comestibles. ¿A algunos les gustan los cubios? ¿El cocido boyacense? Esa vaina le avisa a uno que sabe feo solo con el olor. Sí, desde mi opinión personal, yo creo que el que descubrió que esa vaina se podía comer tenía un hambre terrible. Bueno, por ejemplo, pero también es algo cultural. Por ejemplo, a Jamie le gustan, porque también es algo muy cultural. Pero, por ejemplo, si algo huele a gasolina, por ejemplo, ustedes van a una gasolinería y compran un sándwich y el sándwich les huele a gasolina, ¿ustedes se lo comen? Es más, cuando en sus casas están haciendo aseo y la casa huele a cloro, desinfectante, lavanda y no sé qué más vainas echan las mamás en las casas muchas veces, y le sirven a uno el almuerzo, a uno le provoca el almuerzo, ¿cierto que no? Entonces, ¿sí ven que el olfato es un sentido para la supervivencia? Porque así ustedes sepan que no hay cloro ni nada de esas vainas en la comida, les bloquea el apetito. Se le quita a uno el hambre. ¿Listo? Pero digamos, cualquiera de estas zonas, cualquiera, tiene que ser de ese tamaño, o sea, digamos, por ejemplo, de las emociones, si fuera, digamos, en alguna operación o algo, que le hicieran así de rojo y ahí le quitaran una zona, ya deja de servir, o sea, que le quitaran un poquito. Pues no, no es que deje de servir, por ejemplo, si quitan aquí a este puntica, ay, espérame, le quitan, aquí Sebastián pregunta que si es que si se afecta a una lesión. Ajá, si le quitaran algo, por ejemplo. Acá este pedacito, por ejemplo, este ñoquito, le quitaron este ñoquito. Sí se va a disminuir la actividad del cerebral a nivel de la emocionalidad, claro que sí. Quizás no toda. Y el problema es que esto está delimitado, pero tampoco son fronteras geográficas totalmente delimitadas como las de los países. O que la de tu cuarto, que tú dices, de esta puerta para acá es mi cuarto, y aquí no. Esto es muy subjetivo. Entonces, es muy difícil que yo, digamos, quiera quitar solo este pedacito de acá. Porque normalmente me puedo llevar este pedacito, o me puedo llevar 1 centímetro de este. Pero ya con eso deja el paciente medio sordo. Sí, claro, la cirugía, la neurocirugía. Y ese es el encanto de la neurocirugía. Por eso los neurocirujanos, estos locos no caminan sino levitan. Porque pues es que ellos tocan lo más sagrado que tiene uno, desde mi perspectiva. El corazón es importante, pero es que esto es lo que te hace a ti ser tú. A ti te pueden cambiar el corazón y pues sigue siendo tú. De hecho, por ejemplo, a mí una enfermedad, yo le tengo terror al Alzheimer. Porque el Alzheimer destruye lo que eres tú realmente. Cáncer, sí, cáncer es una desgracia. En mi familia hay pacientes con cáncer y en ese cáncer es una desgracia. Pero siguen siendo ellos. No siempre,
no siempre. Hay casos de cáncer que tú dices, no, pues ya déjelo quieto. Yo cuando era interno, estudiante de último año, tuve un paciente que desgracia ese viejito, tenía 70 y puya de años, y llegó por una neumonía, y que no respiraba, y que no respiraba. Entonces le tomamos una radiografía, ¡pum!, hallazgos sugestivos de cáncer de pulmón. Y empezó con que le dolían los huesos del cansancio, que no se podía mover. Tomamos otra radiografía de los huesos donde más le dolían, ¡pum!, cáncer de hueso. Y empezó a vomitarnos un día de sangre, cuando miramos, ¡pum!, cáncer de estómago. Y la deposición le salía negra y en cintas, como si algo estuviera obstruyendo el colon. Una ecografía, ¡pum!, cáncer de colon. Ni siquiera teníamos que tomarle biopsia, es que era tan obvio que uno decía, no. Y un día empezó el viejito a convulsionarnos. Y no, tomémosle un ataque. 3 pepas de tumor, así en el lóbulo, había una acá en el lóbulo occipital, una aquí en el parietal, y una como por aquí, pegadita al bulbo, aquí abajito pegadita al bulbo. La que nos preocupaba era esta, porque esta era la que lo podía matar. Ya al final dijimos, una vez nos dijeron, no, es que tiene como frío, ya déjenlo quieto, denle morfina a ese pobre señor porque es que vivía con mucho dolor. Ni siquiera respiraba, el señor parecía un pescado, boqueaba como un pescado, no siquiera podía tomar aire, y nos decía, no, ya déjenlo quieto. Y pues suena cruel, pero el día que se murió yo descansé. Donde lo buscábamos, le encontrábamos cáncer, pobre señor, es un pobre tipo, vivía en la mala. Después, si quieren, hablamos de cómo se previene el cáncer, porque todas las enfermedades son prevenibles. Ustedes díganme una y yo les digo cómo se previene. Bueno, somatosensorial. Entonces, somatosensorial es esta parte de acá. Esta parte somatosensorial es la que nos va a permitir interpretar qué hacer con la caricia. ¿Listo? Entonces, aquí llega la caricia de la chica que le gusta hacer. ¿Listo? Aquí llega el impulso. Pero aquí llega y aquí se interpreta. Entonces, después sube y se interpreta acá. Ahí dice, bueno, devuelva la caricia o devuélvale la cachetada y es un tipo métale un bailado. ¿Listo? Y pues hay partes del cerebro que de todos modos todavía no se saben para qué sirven, pero vaya uno a faltarle algo. ¿Listo? Entonces, habíamos hablado que las neuronas transportan impulsos eléctricos. Lo hablamos cuando hablamos de potencial de acción. Y las células en general. Un electroencefalograma es una representación gráfica de la actividad eléctrica del cerebro, principalmente. ¿Por qué? Porque la actividad eléctrica de los nervios periféricos es que una electromiografía. ¿Listo? En el electroencefalograma vamos a detectar varios ritmos. ¿Listo? Esto es más complejo, esto tiene una serie de ondas, trazos, pero en realidad eso ya lo maneja es el neurólogo, el neurocirujano. Nos interesa conocer los ritmos. Hay un ritmo alfa, que es el que tendrán ustedes en este momento, en el cual están alerta, están pendientes, pero están en reposo, están aquí tranquilos, no están agitados. Bueno, de pronto alguno de ustedes que esté haciendo oficio mientras escucha la clase, de pronto sí va a tener un ritmo alerta, un poquito diferente. Vamos a tener un ritmo beta, que es un paciente que está un poco más alerta, pero no es patológico. Miren, de todos modos la frecuencia está en buenos valores, está de 5 a 20 microvoltios. La amplitud, entonces esos son los ritmos que son normales. ¿Listo? Tenemos un ritmo teta. El ritmo teta es normal en pacientes adultos mayores, ya muy viejitos, que sus actividades y su velocidad mental, por ejemplo, los viejitos que, ojo, lo que voy a decir a continuación no es para discriminar a nadie, pero por ejemplo los viejitos del campo, hay una diferencia entre los viejitos del campo y los viejitos de ciudad. Porque los viejitos del campo están todo el tiempo en actividades mecánicas que no estimulan la parte cognitiva del cerebro, porque ellos ya lo hacen mecánico. Los viejitos de ciudad, por ejemplo, tienen que ir a cobrar la pensión, entonces tienen que estar pendientes de coger el bus que es. Ven televisión todo el tiempo, leen el periódico. Entonces tienen una actividad cerebral un poco más activa y más juvenil que el viejito de campo. Por eso ustedes ven incluso muchas veces uno de los viejitos en Bogotá, y el viejito en Bogotá, usted le hablan de política y le pueden tener una charla con un viejito de Bogotá
y le entienden lo que dice. El viejito de campo, por ejemplo, señor, 83 años, viudo, los hijos viven en Bogotá y no lo visitan una vez al año. El viejito vive a 5 horas del pueblo, entonces nunca baja, sino los hijos van y le llevan el mercado, o alguien va y le lleva el mercado en un burro. Entonces, el viejito no socializa mucho, entonces cuando ustedes hablan con estos viejitos, no se les entiende bien lo que dicen. ¿Sí les ha pasado? ¿Se han fijado? Es por eso, porque no hay un estímulo constante en la parte cognitiva. Entonces en esos viejitos podemos encontrar un ritmo teta. ¿Pero en quién podemos encontrar un ritmo teta? En una persona joven como ustedes que tuvo un accidente de carro, con voltereta y todo, el carro hacia lo rápido y furioso, y está vivo de chiripa, no le pasó nada. Por ejemplo, los locos de rápido y furioso, esos locos es carreta que no les pasa nada, en la vida real ya se habían acabado. Y si usted le toman un electroencefalograma a una persona que ha salido de un accidente de tráfico, sea joven, sea vieja, van a encontrar ese ritmo teta en un primer momento. Lo que pasa es que nunca se hace un electroencefalograma de primera línea. Lo que se busca es ahí mismo buscar que no haya daño estructural. ¿Listo? Y el ritmo delta, ese es un ritmo que preocupa. En realidad, encontrar ese ritmo preocupa. Porque es un ritmo que está asociado a pacientes como el viejito que les conté, que tenía tumores, los pacientes que tienen infecciones, por ejemplo, ¿cómo les gusta la carne? ¿Cómo se comen la carne? ¿Cómo se comen la carne ustedes en su casa, chicos, en casa? ¿Cómo se la comen? Ah, eso sería la parte que me gusta nada más, que la parte que rosa. ¿Cómo se comen ustedes la carne en la casa? No la casa en la carne, sino la carne en la casa. ¿Cómo les gusta? Busquemos una imagen de carne. A ver. Creo que se hace más importante. La dieta y la... Sí. Incluso si el paciente es viejito, pues la tercera también. Eso todavía. Sí. Pero hay gente que le gusta así. A ver, ¿cómo se comen ustedes la carne? A la inglesa, poco cocida, al punto, cocida o muy cocida. Con el pollo, con la carne de res y con el cerdo, pero es más frecuente que pase con el cerdo, por eso mucho tiempo estuvo satanizada la carne de cerdo. Ah, ¿Cómo se comen ustedes la carne? Bueno, Estefanía es vegetariana, Jamie se la comió muy cocida. ¿Chelsea también es vegetariana? yo me te había dicho que, digamos, que la carne había sido lo que hizo que el óvulo apareciera. Exactamente. Entonces, por ejemplo, si no se hubiera comido carne y eso. ¿Por qué todavía existe? Aquí entonces haciéndose una pregunta interesante. ¿Por qué existen chimpancés? O sea, ¿qué habría pasado si no hubiéramos comido carne? Nos quedamos en una escala evolutiva atrasada. ¿Listo? Hay un grupo de evolucionistas que dicen, de hecho Darwin, creo que en alguna vez una frase que le atribuyen a Darwin, que dice que basta con mirar los dientes de los humanos para saber que no debemos comer carne. Que nuestros dientes son más parecidos a los de los animales herbívoros que a los de los animales carnívoros. Y eso creo que le decía a Darwin. Y pues porque pues cuando uno es naturalista como Darwin, uno conoce el valor de cada vida y pues uno dice, bueno, sí, de pronto el loco tiene razón. Pero ¿qué pasa? Nuestros dientes sí están diseñados para comer carne, pero carne cocida. Entonces volvemos a nuestra imagen del gorila. Miren esas mandíbulas tan potentes de los chimpancés y de los gorilas. Miren las nuestras. Miren esos dientes tan grandes. Nuestros dientes son más bien pequeños. Porque nosotros comemos carne cocida, que es más blanda, es más fácil, no hay que desgarrarla. Nosotros no trituramos huesos como como los primates previos a nosotros, según la teoría de la evolución. ¿Listo? No con eso estoy diciendo que los vegetarianos son más tontos o son menos evolucionados. No, los vegetarianos llegaron a su punto evolutivo con nosotros y de pronto en 1000 años nos vamos a dar cuenta de la diferencia entre los que seguimos teniendo una dieta omnívora y los vegetarianos estrictos.
de pronto nosotros vamos a ser más fuertes muscularmente y con un desarrollo cerebral diferente al de los vegetarianos estrictos, porque venimos del mismo grupo de homínidos, pero de pronto lo veremos en 1000 años, o en 10.000 años, o en 1.000.000 de años. Y de pronto ellos van a evolucionar de una forma en que su masa muscular va a ser menor que la nuestra. Bueno, pueden pasar mil cosas aquí, ya me puedo poner ya a lucubrar y crearles un cuento de ciencia ficción, pero si es necesario, ustedes ven. Y por ejemplo, creo que lo hablamos también el semestre pasado cuando hablamos de la importancia del adipocito y de la grasa. Las niñas que son vegetarianas estrictas suelen tener ciclos menstruales más amplios y eso puede generar, por ejemplo, variaciones evolutivas en que el grupo humano que se vuelva vegetariano va a tener una tasa de natalidad menor porque tampoco están consumiendo grasas. Mientras que el grupo que siga comiendo dietas omnívoras va a tener una tasa de natalidad constante. Son cosas que pueden pasar. Por eso les digo, y no estoy diciendo que ser vegetariano sea malo. Lo que pasa es que, y esa es la otra cosa, si quieren ser vegetarianos, pues hagan los valores nutricionistas, no digan, no como carne y no como carne y ya, porque toca suplir varios déficits de vitaminas que no tienen las plantas. Y eso, digamos, esas cosas de las grasas y eso también lo venden en pastillas o algo por el estilo. Venden los complejos de omegas, ellos normalmente los vegetarianos cocinan, algunos saltean las verduras. De hecho, el vegetariano de la India, vegetariano de la China, come aceite, o sea, saltea sus verduras en aceite, en grasas, y eso también le cambia mucho el sabor a la comida, a comerse una pasta y todo insípido, ya salteadito con especias y eso puede quedar muy rico. Y es donde adquiere lo que no comen de la carne. Sí, algunas cosas. Hay alimentos como la soya, el frijol, la quinoa que logran suplir ciertas cosas, pero por ejemplo la vitamina B, todo el complejo de vitamina B se obtiene solamente de origen animal. Entonces, por más que tú comas su espinaca y lo que sea, no vas a encontrar vitamina B, entonces ahí sí toca con pastillas y con varios suplementos. ¿Listo? Pero son cosas que toca saberlas hacer. Entonces, volviendo, ¿y por qué estaba preguntándole la de la carne? Aparte de la evolución. La vitamina B12 se suplementa, pero con pastillas, por ejemplo. Esa no se suplementa con la dieta, ¿o sí, Estefanía? Donde yo me acuerdo, esa no se puede suplementar con la dieta. Ah, con pastillas, ¿sí ven? Entonces, pero por eso te digo. Entonces, por ejemplo, Estefanía lleva una dieta vegetariana que por lo que estoy viendo, es una dieta vegetariana balanceada. Y quizás a corto plazo no le haga mayor daño. De pronto los ciclos menstruales, no me quiero meter en el rancho, Estefanía, solo estoy haciendo una suposición, pueden ser un poco más amplios, más distantes que los de las chicas que son omnívoras. Porque pues como ya no consume tanta grasa como las chicas que son omnívoras, su ciclo menstrual pues no va a tener tanto sustrato para la formación de hormonas. Pero digamos, esas vitaminas, dices, esas se tendrían que tomar a diario. Sí, casi que a diario. Sí, esas son cosas, o sea, hay una diferencia. Por ejemplo, no sé, hace poquito vi un video que hicieron estos locos de RT, salen en Facebook, de dos hermanos gemelos idénticos que uno hizo por 15 días, como por 15 días, un mes una dieta vegetariana y el otro no. Y los dos hacían la misma actividad física y todo, y se notó que el de la dieta vegetariana disminuyó sus niveles de grasa corporal, su porcentaje de grasa corporal bajó como del 12%, bajó al 8, al 4%, algo así, bajó hartísimo. Y era puro músculo, mientras que el otro no se veía tan macizo. Pero entonces aquí vuelve y juega. Si a ellos les da COVID a los dos y ambos van a parar en una UCI intubados, ¿quién tiene mayor esperanza de vida? El que tiene más grasita. Entonces, ¿sí ven? Por eso es que les digo, no es que sea mala la dieta vegetariana, solo hay que saberla suplir bien. Y los riesgos, porque por ejemplo, en esa situación, por ejemplo, ¿quién está exenta que le dé COVID y termine en una UCI intubado? Entonces tampoco sirve ser puro fibra, porque pues se puede fregar los riñones. Bueno, y les preguntaba lo de la carne y los ritmos, ¿por qué? Volviendo al tema. Y creo que le doy una pregunta a Diana por ahí de los abejas, ya te la respondo. El ritmo delta se va a encontrar en pacientes que tienen abscesos, que tienen colecciones, que tienen cosas metidas en el cerebro. Y les preguntaba lo de la carne, ¿por qué? Hay un parásito, que se llama el triconoma, que crece y vive su larva y forma su vida, sus colonias, en la carne de los animales, principalmente cerdo y res, más que todo cerdo incluso. Y a mucha gente le gusta comerse la carne
ya sea a la inglesa, poco cocida o al punto. Esta carne en estos tres espacios, en estos tres de acá, no es comestible, eso no se debe comer así. ¿Por qué? Porque aquí puede haber un nido de parásitos. ¿Y cómo lo mata uno? No se puede. Entonces uno se lo come entero. Y el problema es que este bicho tiene tendencia por dos tejidos especiales, porque es muy chiquito. Entonces él viaja se absorbe en el intestino delgado, viaja por la sangre, llega al corazón, y en el corazón se bombea para todo el cuerpo. Pero él tiene predilección, ¿por qué? Por el tejido muscular y por el tejido cerebral. ¿Por qué? Porque son los dos tejidos más nutridos de todo el cuerpo, que reciben todo el tiempo oxígeno y nutrientes constantes. Entonces él dice, es un parásito, y dice, pues aquí armo fiesta. Entonces, es por eso que si tenemos una persona con tricomoniasis, vamos a encontrarle también un ritmo delta en un electroencefalograma. ¿Listo? Entonces, eso es lo que les quería contar. Solo se debe comer 3/4 o cocida. Ojo, aquí viene el otro cuento, tampoco la carne quemada. La carne quemada tiene radicales libres que les van a generar alteraciones metabólicas graves. Es comer carbón. Tampoco tenemos el metabolismo para eso, pero es la carnecita bien cocida. ¿Listo? Ahorita les cuento una historia del Levítico. Y creo que Diana preguntó lo de las abejas. Por una picadura de abeja, uno puede morir. Sí y no. No todos vamos a morir porque nos pique una abeja. Y también depende la variación de las abejas, de la abeja que nos pique, ¿no? Las abejas africanizadas, hay unas que son supremamente letales, con una picadura uno ya está jodido. Pero las abejas normales, abejas de la tierrita, estas abejas no nos matan a todos creo que seguro nos ha picado una bendita abeja. Duele terriblemente, las avispas duelen también terriblemente, pero no nos ha matado. Entonces lo que pasa es que hay personas que cuando los pica una abeja generan una reacción alérgica marcadísima, y esa reacción alérgica produce que haya vasodilatación, vasoconstricción y se cierre la garganta. Entonces ahí sí se puede morir, pero tiene que ser una reacción alérgica supremamente, sí, exagerada. Es una reacción de hipersensibilidad de tipo 2, 3, no me acuerdo cuál tipo es. Entonces, pero por ejemplo, comer chocolate, los que son alérgicos al chocolate o al maní, se comen una vaina de esas y como tiene contacto directo con la vía aérea superior, se cierra ahí mismo. Ahí se ocurre la reacción, eso sí lo puede matar. Pero si yo soy alérgico a las abejas y me pica una abeja en una pierna, pues me picará y se me hinchará terriblemente la pierna y me dolerá muchísimo, pero no hay tanto riesgo que se me cierre la garganta. ¿Listo? Bueno, entonces voy a dejar de compartir mi pantalla. Ahora Sebastián se va a hacer cargo de la pantalla. ¿Dónde es que dejo aquí yo compartir pantalla? Espérenme, acá. Listo, voy a dejar de compartir pantalla. Sebastián va a empezar a compartir la pantalla. Creo yo que le voy a poner la guía aquí en el televisor. Y creo yo que yo seré el paciente de Sebastián. Porque ninguno quiso venir mugrosos. No los vuelvo a invitar. Vamos a hacer solo un encefalograma. ¿Listo, Sebas? Ahí ya te lo puse, entonces vamos a hacer solamente la tabla de arriba. Y con esto, pues, bueno, ahí tienen un punto que tienen que ayudarse bastante, ¿no? Y con esto, pues terminamos la sesión. Entonces ya tienes abierto el biopack y todo. Listo. Voy a apagar mi micrófono. Cualquier cosa voy a hablar desde el micrófono de Sebastián y vamos a hablar con Sebastián desde ahí. ¿Listo?
apagado. Listo, Nata, gracias. Ya ahorita les habilito las fechas y les modifico todo para que lo puedan usar, ¿listo? Tranquilos. Me tocó cuadrar todo, se nos descuadró todo, tranquilo. Bueno, entonces estamos aquí con Sebas, me están poniendo los electrodos, yo voy a ser la víctima de Sebastián hoy. El problema es que si se fijan, si recuerdan, yo soy mechudo y esta vaina quitármelos ahorita va a ser un trauma. La guía dice que toca también con una mujer. Vamos a mirar si nos alcanza el tiempo, pero primero vamos a aprender a hacer bien el electroencefalograma. Y si algo le pedimos el favor a Kate que venga y nos colabore. No, del pelo hace una interferencia leve que es descartable, es un voltaje muy leve que hace. Ah, pues está esperando. A ver si puedo subir otro. Sí, este está el fondo. Pon el cable apoyado acá. No tiene colgado. ¿Quieres tomar una foto y después se la mandas a todos por WhatsApp? Para que se rían después de mí. Y es en serio, los desprecio por no haber venido hoy a la práctica. Bueno, no tenemos vendas, no hay problema.
Es importante ponerlo donde es. Usted decía que lo pusiera acá, pero no. Aquí. Proper. Pues. Entonces, importante, cuando vayan a tomar un electroencefalograma, el paciente debe estar quieto. ¿Listo? Preferiblemente callado para un estudio en reposo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque cuando yo estoy hablando, estoy pensando y después estoy generando actividad cognitiva diferente. ¿Listo? Entonces, eso es importante. Hay pruebas, de hecho, que se hacen con el paciente hablando. Hay electroencefalogramas que se hacen con el paciente hablando para detectar dónde hay una alteración, en qué parte de su conducción eléctrica hay una alteración en situaciones cognitivas. Entonces, tengan eso en cuenta. ¿Listo? Pero este es en reposo, entonces me va a quedar calladito. Ahora sí. Ok, me moví. Me gusta que me muevo. Casi bien. Solo nada más. Ahí. Entonces, ahí ustedes ven que hace un pico. Ese pico ocurrió cuando yo cerré los ojos. ¿Listo? Entonces voy a cerrar los ojos desde el comienzo y vamos a hacerlo de nuevo. ¿Listo? ¿La moviste? ¿Ves los cables? Sí, sí, es que. Toca el timbre y pide que nos traigan una venta. No toca el timbre, que viene acá. Toca el timbre. Es que me muevo mucho los cables. Hola, Cate. Cate, por favor, tú tienes una venda que me prestes, una venda fija o elástica, no importa, para ponerme acá. Por favor, que estás muy ocupado. Entonces ahorita te llamo y te pongo perique para que seas tú nuestro sujeto, pero que no venga nadie más. Gracias, Cate. Sí, pues probablemente conmigo creo que no ha sido, pero pues de pronto con algún otro profe le tocó. Bueno. Mientras llega Kate, entonces cuéntenme, ¿a quién le tomarían ustedes un electroencefalograma? A ver, ¿a quién le tomarían un electroencefalograma? Bueno, sí, a Natalia. A una persona con tics, bueno, sí, claro que sí. Aunque dependiendo del tic, Nata, porque sería más práctico para esta persona, por ejemplo, si es un tic en un brazo, tomarle una electromiografía. Sí, ¿no tienes una abierta que yo cuando... Es que... No. Ah, préstame esa. ¿Esta?
¿Esta aquí? No, esta. Esta de John laminado me queda muy bien. Si es que los tengo a este lado, pues no ves, pues estoy todo tieso. No, Caterito, yo te aviso, porque estamos primero cacharreando a ver cómo se ve y cómo sale. Gracias, Cata. Gracias, te llamamos de nuevo. Bueno, me voy a interesar ahora sí. Y fijémonos. ¿Lo paso otra vez o...? Sí, claro, pásalo todo porque si no, no se sostiene. Y le ponemos el ganchito al final. El ganchito aquí. Este hombre no sabe poner una venda. No, nunca lo había puesto. Ya lo se sostiene. Sí, lo está sosteniendo. Se lo está sosteniendo. Bueno, sí, un tumor cerebral. Ya seguimos hablando, un segundito. Voy a quedarme callado, vamos a recalibrar esta vaina. Listo. Ese primer pico fue cuando arrancamos que me moví para acomodarme, entonces ya descartémoslo. Pero listo. Entonces vamos a empezar, ¿listo? ¿Lo tienes configurado todo? Creo que esto toca al final. Ok. Aquí sé que hay un punto en el que luego tocarle para que la persona abra los ojos. Y Sí, los cierre. por eso. Listo. Me avisas. Entonces pónganle cuidado. Vamos a tomarlo primero yo con los ojos cerrados. ¿Listo? Después Sebastián me va a avisar cuando yo empiece a parpadear, abrir y cerrar los ojos, otros 20 segundos. ¿Listo? Después vamos a tomar el mismo trazo, lo vamos a continuar por un tiempo, pero ya yo de nuevo con los ojos cerrados. ¿Listo? Entonces vamos a darle armas. Ahí, habla duro, por favor, para que te diga tu micrófono. ¿Listo? Abre los ojos, profe. Y cierra los, profe. Pero profe tocó no. Ok. O paré antes. ¿Lo paraste antes? Bueno, me lío. Estará así, profe. Ojos cerrados otra vez. Ajá, ojos cerrados. Ojos abiertos, profe. Cierra los ojos, profe. Listo, profe. ¿No? Ajá.
Ok. Entonces, mis datos para que los anoten. Nombre, Samán Zambrano, edad, 27 años. Sí, Nata. Edad, 27 años, altura, 1,83, sexo masculino, ¿listo? ¿Listo? Sí quedó guardado. ¿Ya modificaste los canales y todo? Pues me decía que continuar, pero está. ¿Y la imagen no Es que hay algo extraño que no me cuadres. Porque no, porque cuando se abrió los ojos al inicio, ¿te acuerdas que salía como un pico? Aquí no salió nada, como si no. Porque, no, tranquilos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En los electroencefalogramas, cuando hicimos la calibración, que yo abrí los ojos, fue porque yo volteé a mirar la pantalla. Entonces, aquí no se hizo ese pico tan marcado que se hizo al principio porque no me moví tanto. Estaba mirando un punto fijo al frente. Es por eso, tranquilo, sereno moreno. Ok. Y llamamos al CAT entonces. ¿Listo? Entonces, y cuartitos, muchachos. Resalta uno. Sí. Sí, sí te cayó. Ah, bueno, pero igual se guardó la principal. Esta otra fue un fallo. No, hay lío. Entonces, pues, no perdí. Yo creo que lo puedes sostenerlo con la mano. Ah, no, pero mentira. Sí, No lo puedes. lo bloqueé. Pero es un poco. Así que vamos más eso. Ajá, claro, listo. Siguiente intento, otra vez. Ahora sí. Pues yo te aviso, bro. Abre los ojos, profe. Cierra los ojos, profe. Listo. A ver, ¿cuántas cosas basta? ¿O cuántas hay que hacer? No, es que son una conmigo, una con Katy. Ah, entonces listo. ¿Y le configuraste los canales? Espérame, ya lo configuramos. Ahí ya quedó. Display actual. Uy, pequeño microinfarto. Qué miedo. Entonces, canal 40. Ahí está, mira, configurar los canales 40, 40, 40. Ajá, pero ¿qué es lo que ya? Entonces, escala horizontal, creo que esto es acá. Alfa. Escala activar.
Frecuencias típicas. Hay que mirar cuál es la frecuencia. Tienes configurado qué estás haciendo. Para buscar, es que supongo que lo que hay que poner en los cuadros es cuál es la frecuencia que dio, pero no sale ningún valor. Colócale ahí en las ondas que dicen ahí. Colócale 40 alfa. Ahí es donde dice debe salir. No, no, no. No, ahí está bien. Entonces, ¿qué es la frecuencia? Se supone que debe darse los valores. Ajá. 32 y 43. Esas son las distintas, pero más. A ver, menos algo. Valor. Ah, pero ese es el voltaje. Pico, integral, área. Esta es correlación, frecuencia. Por abajo lo que dice frecuencias. Abajo hay más frecuencias. No, no, abajo en la lista. Ok. Estas. Media. Con desviación. Pero es que este es el voltaje que dio. ¿Qué es un electroencefalograma? Ahí se perdió. No importa, ya esto no está digital. ¿Qué es un electroencefalograma? Pues ahí nos debería mostrarlos para saber las frecuencias, ¿no? De cada onda. ¿Qué es un electroencefalograma? ¿Qué dijimos que era un electroencefalograma? La representación gráfica del voltaje del cerebro. Ok. Entonces, ¿qué te tiene que mostrar el electroencefalograma? El voltaje. Las frecuencias tú las sacas viendo ya el este, pero no vas a sacar frecuencias de un electroencefalograma. Ok, o sea, solo nos da De hecho, voltajes. mira las frecuencias. Están todos Debe los ser valores que es normales así. de los ritmos. Listo. Ya estaba asustado de nuevo. Entonces, ¿por qué no reís? O fue... Y es que ustedes me la ponen muy fácil para montártelo. Yo dije, me ibas con por allá. Bueno, no mal estaba sentado. Si no hubiera ido de cara. Entonces ahí ya ¿Listo? estarían los Entonces, voltajes. Ajá. anotaron mis datos, ¿cierto? Tamás Zambrano, 27 años, 1,83. Ahora los estoy odiando a ustedes por no haber venido porque que tienen que quitar esta vaina soy yo. Y ni modo de ir de mi casa. Ahí me tocó el encefalograma. Con los cabezones que no tienen venir. Tócate el timbre porque ya vamos acá. ¡Au! 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 ¿El pelo largo? Más acá.
La Kate, vamos a cogerte conejillo y un momentito. Bueno. Entonces, vamos a tomarle un electroencefalograma a Kate. Ustedes conocen a Kate, es la señorita que nos ayuda aquí en el laboratorio. Ya es súper chévere, y aquí quiso cubrirnos porque ustedes no quisieron venir, los dos. Pues no te quitas esta vaina. Toma asiento, por favor. ¿Cualquiera? Sí. ¿Por qué? Entonces, Kate, ¿cuál es tu apellido? ¿Mayorga? Mayor. Catherine Mayorga, 26, 27. 26. 26 años, 1,60 y ¿cuántos? 70. Ah. La próxima vez que hacer prueba de electrodos y no vengan, se cancela la prueba, tienen cero todos. Sí, ¿cómo se lee? Toca también hacer lo de las vendas. Ah, no. Profe, ¿puedes repetir por favor los datos de la muchacha? 50. Porque no van a 50. Primero ponelo. Pero así. Acá. ¿Quién está escuchando Bohemian Rhapsody? El presente. ¿Por qué? Andrés. De biología. Ah, listo. Este no alcanzamos a cogerlo. No, pero igual ese sí está entregado, pero. En el primer momento quédate con los ojos cerrados, primero hacer una prueba y después te dan las instrucciones para que los abras y los cierres. Pues, entonces yo te digo cuando abrir y cerrar los ojos. Abre los ojos. Cierra los ojos. Listo. Listo, profe, ya.
con esta ya. Listo. Sí. Pues los micrófonos te los quitas tú para que no lleguen la tabla. Hace sentir culpa. Ya estás conectado y los oídos se los quitas tú con cuidadito porque no te meten. Listo. Entonces le ven una chocolatina a Kate. Y son ustedes, no yo, porque ustedes son los que no vinieron. Grande. ¿Sí come chocolatina? Sí, gracias. Entonces le ven una chocolatina a Kate, cabezón. Ah, bueno, cada uno, sí, mejor. Cada uno le ven una chocolatina a Kate. Profe, ¿cómo es el nombre de Ella se llama Catherine Mayor. Con K. Conca? ¿Con eso también? Caterine Mallorca. Mallorca. Ahí, sí. Mallorca. Vamos ahí, 26. Femenino. Es ella. Ajá. Eso es de ella, ¿verdad? ¿Listo? ¿Te tomaron pantallas a todos, cierto? Entonces, normalmente, volviendo al cuento, estamos hablando a quién se le toma el electroencefalograma. Normalmente no se le toma a personas sanas, sino se le toma a personas que presentan alguna enfermedad, ya sea personas que convulsionen. Una convulsión no es necesariamente bíblica, así chupeteo, no, un chupeteo constante, por ejemplo, en un niño que no tenga ya de edad lactante y esté chupeteando todo el tiempo haciendo. Eso es una convulsión. Una persona que les estoy hablando, por ejemplo, y una cosa es estar distraído y otra cosa es una crisis de ausencia. Una crisis de ausencia es una persona que está parada en este lugar en un momento, pero le habla y su cerebro está apagado. Es una crisis de ausencia. Eso es una vaina delicada. ¿Listo? A esas personas se les toma un electroencefalograma. Personas con migrañas crónicas, o sea que es una migraña, un estatus migrañoso, o sea, dura una migraña más de 48 horas. Eso es una persona que ya requiere un electroencefalograma, una resonancia. Entonces, son varias situaciones en las que les toca tomar electroencefalograma. Personas con trastornos psiquiátricos para estudios normalmente se les toma. Que pregunto por Ichelsen, pero... A ver. Sí, pero mira, ahí están los valores de 40 y 43. Ahí te los puso Sebastián. Luego, ¿qué tiene la tabla? Son a distintos tiempos. Ah, sí, sí, sí. Es que ahí en la gráfica, Sebastián muestra el esfuerzo en la gráfica, sale cuando están con los ojos abiertos y los ojos cerrados. Entonces ahí Sebastián les va a mostrar la gráfica. Miren, ¿sí ven? Ahí les está mostrando los ojos abiertos. ¿Tiene su micrófono prendido? Préndelo, por favor. Sí, es que son por tiempos. Del 0 al 20 es una. Luego el 20 al 40 es otra. Entonces, podemos ver. Pero miren, ahí está miren, del 0 al 20 son con los ojos abiertos. Del 20 al 41, porque sabes que se está un momentico, es con los ojos cerrados, con los ojos abiertos, parpadeando. Miren, ¿sí los ven? Y después es con los ojos cerrados de nuevo. Sería el 0 al 20. Pero parece que los valores no cambian. Seleccionemos la gráfica.
Esos serían los primeros valores, pero Veas. En la escala de tiempo que te sale arriba, te sale un puntico rojo, una marquilla roja. sí, esta. Tócala ahí. Ok. Ya. Y ahí cambian los valores. Ligeramente, no van a cambiar mucho en realidad, porque es que estos son microvoltios, milivoltios, esto es un voltaje supremamente enano. Y otra superior, inferior. Usar una escala adaptiva. Sí, profe, parece que no hay mayor cambio. Sí, no va a haber mayor cambio, pero sí va a haber cambio. Colócala como la Ajá. Lo tenía en 60. ¿Cómo era que se hacía? Profe, ¿podrías poner un momento la guía? Si a lo mejor ahí te dice cómo. Ajá. Escala horizontal. ¿Listo? O sea, ¿sí pudiste? No, profe, pero es que mirando la gráfica como está casi que lineal, no, a lo mejor por eso no muestra una variación ¿Diles eso? a través del tiempo. O sea, entonces supongo yo que sería en la tabla poner los mismos valores, profe. Sí. Sí. La variación es que colócame el mapa. Espérenme, vaya. No me deja. Sí. La marca. Estamos en 73, ¿cierto? Colócame cómo hago para los ojos ahí cerrados, que es este intervalo acá. Necesito ver este intervalo de acá, porque mira que si hay variación, de hecho la gráfica no está tan lineal. Mira que la gráfica no está tan lineal, aquí se nota cuando yo abrí los ojos. Pero necesito colocar que se vea este intervalo. Colocan cómo lo selecciono ahí. ¿Sabes por qué no revisan el bendito manual, cabezón? Eso fue hace varios días. Sí. Puedo hacer un poquito y muestra el ejemplo seleccionado. Ok. Entonces, chicos, háganse cuidado. ¿Sabes? Hazlo más chiquito todo. Para que no sé si ya no puedes verlo si te vas a caminar, la gente sale más chiquito.
Entonces, pónganle cuidado a los valores. Vamos a coger primero los valores con los ojos cerrados. Esos son los valores con los ojos cerrados. No cerrados. Es el primer momento. Bueno, primero, esos son los valores de los ojos cerrados. Tómenle pantallazo a eso. Bueno, entonces, hazlo. Oh, 0.80 y tanto en 40. Porque lo cogiste de acá. Es desde acá, ¿verdad? Ajá. Pero en 40, ahí en 40. Es especificar en cada canal. Ajá. Y ve haciendo también lo mismo, por favor, con el otro. Es que, Sebastián, Perdón. ¿Cuáles son? Hasta 43. Ajá. 40, 42, 43, 43, ¿listo? Mientras tú haces eso, yo voy aquí cuadrando una cosa del otro grupo que viene ahorita con usted, después de ustedes.
Entonces, ahí estarían los datos de la tabla, según el tiempo. Y estaría 0 a 20, 0 a 20, sí. Luego de 20 a 40 y de 40 a 60. Estos son los de cátedra. Listo. Y ahora los míos, por favor, Sebas. Ajá, antes de que se acabe. Están tomando pantallas de todo, ¿cierto? Listo. Y listo, estos son los de Listo, muchachos. Entonces, por favor, tómenle pantallazo a eso.
Y ya por hoy terminamos, ¿listo? Entonces, sean juiciosos, cuídense mucho. Acuérdense, nos vamos a reunir el viernes de forma virtual para hablar de movimientos oculares. Y ese día discutimos también cómo hacer para la entrega de esa guía. Ya les configuré los fechas, que ya los configuré. Queda para la otra semana esta guía, ¿listo? Ya el viernes podremos saber qué fecha ponemos para la de movimientos oculares, ¿listo? Bueno, entonces los dejo que tengan una clase ya mismo. Entonces cuídense mucho, sean juiciosos, nos vemos el viernes. Chao, pues.